Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Salgado, soy el director musical del Ballet Folclórico de Puente Alto Bajo Pal, y esta ya es la clase número 15 que realizo en este periodo de cuarentena para la Corporación Cultural de Puente Alto. Bueno, la clase de hoy es bastante especial, es bastante importante, la verdad, porque vamos a conversar y vamos a hacer algunos comentarios de todas las clases que hemos realizado hasta ahora, de las 14 clases hacia atrás, que están publicadas en YouTube, en la página de la corporación. Vamos a hablar y vamos a hacer un resumen también de todas estas clases, y también esto sirve para la gente y para las personas que no han visto los otros videos, ¿ya? Y puedan tener un conocimiento previo de los otros videos que pueden encontrar en la página de YouTube, ¿cierto? Vamos a hacer algunos comentarios también. Y bueno, espero lo disfruten, espero tomen apuntes, espero tomen notas. Ya son varios videos que vamos a comentar y vamos a hacer algunos alcances, ¿cierto? De algunas definiciones y algunas cositas que revisamos con anterioridad, ¿ya? Bueno, primero que todo, comentarles sobre la clase número 1. ¿Qué hicimos en la clase número 1? La clase número 1 hablamos sobre la samba argentina. Hicimos un recorrido técnico, teórico, social, en lo que es este género de folclore argentino, ¿cierto? Es un género que se baila y se toca, ya que nace en el norte de Argentina, cerca, bueno, específicamente tiene su origen en la ciudad de Santiago del Estero. Hay tiene muchas características y hay muchas definiciones de dónde viene la samba, ¿ya? Y bueno, y la más cercana, la que tiene más adherente, ¿cierto?, trata sobre de que la samba llega con la gente que venía desde el virreinato del Perú, ¿cierto?, hacia el norte de Argentina, fundando esa ciudad, con todos los ritmos provenientes de esa zona y toda la música española y toda la influencia de los esclavos africanos, ¿cierto? Entonces ahí existe el sincretismo cultural, que es lo que hemos conversado en todas las clases, en la definición de folclore. Y entonces en esta mezcla, ¿cierto?, de músicas nace la samba argentina. Hay otras personas también que dicen que es parte o es un brazo de lo que sería la samba cueca también. La samba argentina es prima de la cueca chilena, entonces está todo muy conectado, ¿ya? Y en esa clase número 1 conversamos más en profundidad sobre lo que era la samba argentina, ¿cierto? Tocamos algunas canciones, bueno, interpreté algunas canciones, pero la clase se basa más en lo teórico, ¿ya? En lo teórico, en lo social, más que en lo musical, ¿cierto? Para hablar un poquito de este género. Recordar que es una danza, ¿cierto? Se baila, en una danza de pareja suelta, se baila de a dos, obvio. Y tiene distintas zambas, tiene distintos estilos. Bueno, la samba tiene dentro de su género tiene distintos estilos y distintas formas de tocar, ¿ya? Bueno, la clase número 2, pasando ya a la clase número 2, conversamos sobre la cueca en América, pero esta clase es bastante especial porque conversé y les comenté sobre la cueca en América, ¿cierto? Sus influencias, sus similitudes, ¿cierto? Pero en base al libro que escribió un maestro que tuve yo, el maestro Alejandro Hermosilla, que lo conocí en un curso que hice en la Asociación Nacional de Folclore Chileno, ANFOLCHI, sobre folclore infantil. Entonces yo conocí a este caballero ahí y por cosas de la vida le empecé a ayudar en sus conciertos, a tocar violín, me contactó y formamos ahí un lazo muy, muy lindo que recuerdo hasta el día de hoy. Y bueno, lamentablemente desde que yo lo conocí hasta su deceso fue un año solamente, entonces yo disfruté de esta persona solamente un año, y él escribió un libro en base a sus experiencias que se llama La Cueca en América. Entonces yo hablé de la cueca en América en base a las experiencias del maestro Alejandro Hermosilla, y él, claro, habla de la cueca en América en base a los viajes que ha realizado, ya en Perú, en Bolivia, en México, ya, y de repente cita a algunos autores dentro de su libro, así como a Margot Loyola, ¿cierto?, que hablan también sobre la cueca y va comparando lo que dicen los autores con lo que él va viendo in situ, ¿cierto? Hablamos sobre la marinera, hablamos sobre el tondero, la marinera limeña, norteña, hablamos sobre la cueca chilena también, la cueca cuyana en Argentina, hablamos sobre la samba, hablamos sobre la cueca en México llamada chilena,
Hablamos sobre la cueca en Bolivia, que tiene muchas cuecas, la cueca paceña, la cueca cusichaqueña en el sur de Bolivia, que colinda con el norte de Argentina. Hablamos sobre la cueca cochabambina también en Bolivia. Entonces esta clase habla sobre la cueca en América en base a las experiencias del maestro Alejandro Hermosilla Vázquez, que fue un maestro que yo tuve y que pudimos compartir solamente un año, ¿ya? Bueno, la clase número 3, muy importante también, hablamos sobre el folclore en el aula, en los colegios, pero cómo se llevaría a cabo en la enseñanza básica, en base a lo que yo escribí en mi tesis en la universidad. Hablamos sobre el concepto de folclore vida, hablamos sobre algunas estrategias de cómo captar la atención también de los chiquillos y las chiquillas dentro del aula, sobre todo en básica, y hablamos sobre un proyecto para realizar en básica que sería la minga. Ya hablamos sobre trabajar en grupos dentro de la sala, algunas personas que se dedicaran a practicar la danza, a practicar la música, algunos niños o niñas que se dedicaran a hacer como la escenografía de lo que sería una minga, ¿cierto? Cuando uno habla de folclore, y aquí me quiero meter un poquito en lo que he aprendido durante el tiempo en lo teórico, y en lo que yo me quedo también, que fue lo que aprendí en la Folchi, en el Antumapu con Manuel Daneman. Hay que hablar mucho sobre el folclore vida. ¿Ya? El folclore no es solo música y danza, el folclore es una forma de vida. Tenemos el folclore arte, que es el que se muestra, el folclore ciencia, que es el que se estudia, y tenemos el folclore vida. El folclore vida es el del día a día, es lo que se vive, ya valga la redundancia, con música, con oficios, con comida, con danza, con trabajos, etcétera, con vestuarios, ¿ya? Entonces es bueno llamar la atención del folclore de los chiquillos, ¿cierto? De los niños más chicos que a veces son como un poco reacios a revisar o a estudiar el folclore, llevarlos por ese lado. ¿Qué es lo que está aparte de la música y de la danza? ¿Ya? ¿Qué es lo que está aparte de cantar un chocolate, un vals, una cueca chilota, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué fiestas se hacen? ¿Cómo trabajan en comunidad? Entonces el proyecto de este folclore en aula hablaba sobre, o yo les comentaba sobre hacer como la representación de una minga, con apoyo de los apoderados, haciendo una comida ahí mismo en el colegio. Entonces es un proyecto bastante interesante para que las personas, sobre todo los monitores de música, danza, los profesores de educación básica, de educación física, los profesores de arte o música, lo puedan realizar en su colegio. Bueno, y la clase número 4 hablamos un poco de lo mismo, también de cómo hablar de folclore, ¿cierto?, pero en la educación media, poniendo de ejemplo la enseñanza de lo que es el folclore de la isla de Rapa Nui. ¿Ya? Comentarle también a los chiquillos de que no es solo Rapa Nui, sino que existe la Polinesia, existe Tahití, existe Hawái, existe Nueva Zelanda, existe el triángulo de la Polinesia, ¿ya? Entonces yo les mostraba en esa clase cómo enseñar sobre la Polinesia, entonces acercando a los chiquillos un poco con su día a día, que son las películas, por ejemplo, hablar sobre Moana, hablar sobre Lilo y Stitch, hablar sobre Como si fuera la primera vez, hablar de Pearl Harbor, ¿cierto? Hablar de todas estas cosas que rodean a los chiquillos, pero que ellos, chiquillos y chiquillas, pero que ellos no se dan cuenta que están rodeados de esto. Ya ellos no saben que Rapa Nui algo tiene que ver con estas películas que han visto, por ejemplo, ya algo tiene que ver con la Polinesia, explicarle todas estas cosas que rodean el folclore chileno, ya que todo es un sincretismo. Bueno, y la clase número 5, bastante importante también, hablábamos sobre la forma poética de la cueca. Comienzo cantando una cueca y empezamos a desmenuzar lo que es la cueca chilena, la forma poética. Hablamos sobre la copla, la seguidilla, el remate, anotamos en una pizarrita cómo se escribe la copla, cuántas sílabas tiene, qué son las rimas consonantes y asonantes, qué son las muletillas, ¿ya? Entonces analizamos la forma poética de la cueca desmenuzando una canción, ¿ya? La clase número 6 es una clase bastante especial porque converso sobre la dirección musical y el trabajo en grupo. Y aquí me quiero detener un poquito porque en esa clase nombro, bueno, la clase la realizo en base a las experiencias que he tenido en la dirección musical, en mi corta experiencia, en verdad, pero a través de los errores, ¿ya? Errores que me han llevado a
a interiorizar y a un poco estudiar cómo se trabaja con la gente. Ya el cómo yo trabajaba con la gente hace 5 o 6 años atrás es completamente distinto a cómo lo hago ahora. Ahora ya tengo la experiencia de haberme equivocado, de haberme caído, por ejemplo, en lo que es la dirección, de haber hecho cosas buenas, cosas malas. Entonces, en esa clase número 6, que es la dirección musical y trabajo en grupo, les comento las cosas que he hecho durante estos años y también cómo se trabaja o cómo sería, ojalá, el ideal de trabajar en grupo con bailarines y músicos. Ya doy algunos tips que pueden servir para tener un mejor trabajo en equipo. Hablo sobre la empatía, hablo sobre los tiempos, la profesionalización de la música. Así que es un video bastante interesante porque lo hago en base a las pequeñas experiencias que he ido teniendo dirigiendo. Bueno, la clase número 7, al igual que la clase número 1, hablo sobre las chacareras. También hablo sobre el origen de la chacarera, la forma poética de la chacarera argentina, de la música argentina, ¿cierto? Un género que se baila y se toca. Hablamos sobre también un poquito de repertorio, pero muy poquito, ¿ya? Pero es bastante interesante porque les nombro los tipos de chacarera, la chacarera simple, trunca, la chacarera doble. Les muestro en una pizarrita también todos los detalles que tiene su estructura, ¿ya? Así que también. Bueno, y la clase número 8, que está en conjunto con la clase número 9. Bueno, en la clase número 8 hablo sobre las variaciones del rasgueo de la cueca chilena, sobre todo en la zona central. Me apoyo en un libro que escribió el maestro Oscar Latorre, ¿cierto? Guitarrista chileno. Entonces él hace un estudio teórico, técnico sobre los rasgueos de la guitarra en Chile, ¿ya? Como un método de estudio. Entonces me guío en ese libro, también lo recomiendo, y les muestro como 5 o 6 ejemplos de algunos rasgueos de la guitarra y conversamos un poquito sobre ese proceso de ir de menos a más, o de lo más simple a lo más complejo, con dibujos, ¿cierto? Con flechitas, tocando la guitarra en sí también. Así que, y bueno, y la clase número 9, hablamos sobre las variaciones de la cueca chilena, pero en distintas zonas geográficas del país. Y aquí también sí que hacemos repertorio. Ya yo les muestro los distintos rasgueos de la cueca en el norte, en el centro, en el sur, tocando algún repertorio y haciendo algunas diferencias con estos rasgueos, ¿cierto? Y con la cueca en distintas zonas geográficas de nuestro país. Y bueno, la clase número 10, 11, 12 y 13, bastante especiales también porque hago un microciclo de repertorio folclórico argentino, ¿ya? En base a la samba, la chacarera, gatos escondidos y el violín. En la clase número 10 doy algunos ejemplos de zambas argentinas, ¿cierto? Las zambas que más me gustan, por ejemplo, y tocamos y les canto y hablamos sobre los compositores, de lo que se trata la zamba, y lo más importante también es que tocamos distintos tipos de zambas. Zambas que hablan sobre la tierra, zambas de amor, zambas carperas que son un poquito más rápidas, zambas más tradicionales. Hablamos de los grupos tradicionales como los chalchaleros, ¿cierto? Como los maceros santiagueños, los hermanos Ábalos, y tocamos música de compositores e intérpretes más modernos como Rally Barrio Nuevo. Hablamos sobre la familia Carabajal, etcétera. Bueno, y la clase número 11 también, dentro de este microciclo de repertorio argentino, hablamos sobre la chacarera, pero no como la clase número 7, que hablamos sobre la teoría de la chacarera, el origen, sino que en esto les interpreto el repertorio, ¿ya? Tocamos chacareras truncas, chacareras dobles, chacareras simples, hablamos también sobre los intérpretes. Y bueno, en la clase número 12, dentro del microciclo del repertorio folclore argentino, hablamos sobre los gatos y los escondidos. Ya dejamos claras sus velocidades, hacemos distintos ejemplos, hacemos como 3 gatos y 3 escondidos, hablamos sobre sus diferencias, las características que tienen, hablamos sobre los intérpretes, ¿cierto? Cómo lo podemos llevar a la guitarra, y bueno, y en la clase número 13, dentro de este mismo microciclo, una clase bastante especial porque hablamos sobre el violín en la música argentina. A mí me gusta enseñar música argentina porque es lo que más
es lo que más he estudiado, es lo que más manejo. Me gusta demasiado y creo que así como de Chile hacia el mundo, ¿cierto? Nosotros podemos mostrar cosas de Chile, nuestro repertorio tradicional, nuestras culturas, nuestras tradiciones. Creo que de Chile hacia acá también ha llegado muy buena música y es bueno que la gente que no está dentro del folclore, que no se mueve dentro del folclore, de lo que es la enseñanza cultural, pueda aprender, ya así como lo hace mucha gente con el Perú, ¿cierto? Con el festejo, que es un movimiento que está muy presente hoy en día, ¿cierto? Bueno, siempre, el vals y el bolero siempre ha estado en la música popular, ¿cierto? De antaño. La música de México también, la música tradicional de México, todos sabemos que Chile está empapado de música mexicana. Colombia también, ¿cierto? Que con sus cumbias, con sus vallenatos, bueno, la música de Bolivia, del altiplano, que tiene los chilenos del norte sobre todo se influencian mucho con eso. Entonces a mí me gusta traer a la palestra la música argentina, y especialmente porque yo toco violín y me gusta estudiar eso. Entonces en la clase número 13 le hablo sobre el violín sachero, que es el violín tradicional de la música argentina. El violín es uno de los instrumentos principales para interpretar folclore argentino. Y nosotros hablamos en esta clase, bueno, yo hablo en esta clase del violín sachero, les nombro otro instrumento que es la sacha guitarra, les digo, bueno, les menciono algunas técnicas para tocar violín sachero que tienen que ver, hago un alcance en lo que es la técnica, entre comillas, del violín sachero con lo que tiene que ver con el estudio del violín en sí, con el violín clásico, ya que sin querer queriendo, como digo en el video, lo que se hace con el violín sachero, el violín del monte de Argentina, se puede transcribir a una partitura o se puede llevar a la técnica que propone, ¿cierto?, el sistema clásico de violín de estudio, ¿ya? El estudio de conservatorio de violín, ¿ya? Entonces hablamos un poquito sobre el violín sachero, y violín sachero significa violín del monte, que tiene un sonido característico, y hablamos un poquito también de eso, y hablamos de los intérpretes, y hablamos también sobre los exponentes del violín del violín en Argentina, como Néstor Garnica, como Benja Sacharreta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Sixto Palavecino también. Bueno, y Peteco Carabajal, se me están viniendo a la mente todos los exponentes. Bueno, y para finalizar, la clase número 14 también, muy importante, porque también seguimos hablando del violín, pero en la música chilena. Hablamos sobre el violín chilote, o hablamos sobre el violín en la música de Chiloé, ¿ya? Yo les toco algunos repertorios, o de cómo sonaría también el violín en la música de Chiloé, o con el violín chilote. El violín chilote es un violín que se construye allá mismo, ¿ya? Es un violín un poco más tosco, es un violín que suena un poco más despacio, no es tan estridente como el violín tradicional, ¿ya? Y hablamos sobre un poquito también del rabel, ya que hay algunas confusiones en donde dicen que el rabel es un instrumento que es netamente del sur de Chile, de Chiloé, pero no es tan así, la verdad, ¿ya? Si bien es cierto, hay gente que hace rabeles en el sur de Chile, en Chiloé sobre todo, pero el rabel viene más de la zona central, ¿ya? El rabel se ocupa, lo ocupan los cantores a los poetas, ¿cierto? Se tocan tonadas, hablamos sobre el origen del rabel también, tiene un origen totalmente europeo de la época medieval, tiene ahí algunos paseos en España, ¿cierto? Y después llega a América, específicamente a Chile. Incluso en Chile se hicieron en América se hicieron algunos concursos, ya en la época del presidente Manuel Montt, y se llevaron rabeles de muestra como instrumento chileno, así como el arpa de bolsillo, el guitarrón, ya los pianos que se hacían en esa época, y el rabel también estaba metido dentro de ese lote, ya. Así que bueno, a modo de comentarios finales, dejar en claro, y ojalá que la gente que se interese en el folclore
tenga claro de que el folclore no es solamente hacer muestras, no es solamente lo que muestran los grupos folclóricos o los ballets en sí. Todos los ballets y todos los grupos y todas las compañías tienen una visión distinta del folclore y ellos lo representan como sus directores estiman conveniente, ¿ya? El folclore es muy subjetivo y aquí yo voy a empezar a hablar de mi opinión personal. El folclore es muy subjetivo porque todos tienen la razón y nadie tiene la razón. Eso al menos es lo que he ido analizando en estos años de estudio. Sí, las personas que al menos que estudiamos el folclore o nos dedicamos a interpretarlo, debemos, creo yo, acercarnos un poco más a lo que se hace en el territorio, ¿ya? Conocer un poquito más a los cantores, conocer un poco más las fiestas que se realizan en el sur, conocer las fiestas que se hacen en el norte y con mucho respeto, creo yo, a opinión personal, con mucho respeto interpretar lo que nosotros vemos, ¿ya? La interpretación creo que nunca se va a llevar al 100% de lo que es realmente cuando uno interpreta algo. Porque el folclore es así, porque el folclore es subjetivo, porque el folclore lo vive la gente a su manera, ¿ya? Y puede que en un pueblo de la zona central de Chile la cueca se baile de una forma y uno recorre 1 o 2 kilómetros al sur, al norte, este, oeste y la cueca la están bailando de otra forma y sigue siendo cueca de la zona central, ¿ya? Así que yo hago un llamado, quiero aprovechar de hacer un llamado a interpretar el folclore. No está mal interpretar folclore, creo yo. Es la única forma que nosotros tenemos de mantener nuestras tradiciones vivas, nuestra identidad, pero siempre hacerlo con un respeto, siempre nombrar lo que se está haciendo. Un llamado a los grupos folclóricos, a los ballets y a las compañías que cada vez que realizan una obra, decir qué están mostrando, no subirse al escenario a bailar solamente o a tocar, sino que decir, avisar, nombrar el estudio que se hizo, en base a qué están haciendo esas coreografías, por ejemplo, que muchas veces los ballets, sobre todo y las compañías, mezclan la danza moderna, ¿cierto?, con las danzas tradicionales y se hacen coreografías con luces, se hace un espectáculo al final, ¿ya? Y está bien, creo que está bien. Desde los años 50, 40, 50, cuando para la migración de los campesinos a la ciudad en busca de trabajo, el folclore siempre se vio como método de estudio, pero también como muestra, ¿ya? Yo creo que está bien, siempre y cuando se dejen las cosas claras, siempre y cuando la gente que está viendo, el espectador, sepa qué es lo que está viendo, ¿ya? Si realmente es una cueca que se baila en San Vicente Tahuatahua, por ejemplo, o un arreglo de cueca con acordeón, pandero y arpa y mezcla de danza tradicional con danza moderna, no sé. Creo que el llamado es ese, ya a estudiar folclore con mucho respeto y tratar de mantener lo más posible nuestras tradiciones. En otros países, en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, tienen muy arraigadas sus tradiciones. Y aquí en Chile, básicamente, tratamos de mantenerlas los que interpretamos y los que viven. Y no hay una cultura general sobre el folclore chileno, ¿ya? Y que tiene mucho que mostrar y mucho de qué orgullecerse también, enorgullecerse. Así que eso, espero le haya interesado este resumen de clases. Los invito y las invito a ver estas 14 clases que realizo para la Corporación Cultural y también las clases que realizan todos los monitores del Centro Cultural y también los músicos del Bajo Pal, percusionistas, cantantes, vientistas, acordeonistas. Así que eso, les mando un abrazo y espero que puedan ver los videos también, están muy interesantes. Chao.